una lección, un principio, una verdad para nosotros. Son como mensajes diferentes, pero que están unidos a la vez, ¿verdad? Por el tema. ¿Cómo se llama el tema? La serie. El misterio de las 12 puertas. Muy bien. Okay. Entonces, en este tema, el misterio de las 12 puertas, vamos a completar ahora con la puerta número 12. Y se llama la puerta de la guardia. La puerta de la guardia. ¿Alguien que repita cómo se llama esta puerta? La puerta de la guardia. Muy bien. Libro de Nehemías, capítulo 12. En el capítulo 3 están la mayoría de las puertas, prácticamente las 10 primeras puertas aparecen ahí en el capítulo 3. La puerta 11 y la puerta 12 la encontramos en el capítulo 8 y esta última especialmente la encontramos en el capítulo 12, versículo 39. ¿Okay? Voy a dar lectura en la traducción, la nueva traducción viviente, porque creo que nos va a ayudar a comprender mejor el propósito de esta puerta. ¿Ya? Lo voy a leer, dice aquí: y luego, sobre la puerta de Efraín, hacia la puerta de la ciudad antigua, pasamos la puerta del pescado y la torre de Hananeel, hasta la torre de los 100. Luego, seguimos hacia la puerta de las ovejas y nos detuvimos, ¿dónde? A la altura de la puerta de la guardia. Así se traduce aquí. Lo voy a leer otra vez, pero quiero que tengan en su mente, hagámonos como una recreación de cómo fue esto. En ese momento está habiendo un desfile. ¿Ya? Hay un desfile de dos grupos. Los dos grupos están yendo, entonando alabanzas, cantando al Señor, ¿verdad? Con gozo. Es una celebración con mucha alegría, porque recuerden, ¿verdad? La ciudad había sido destruida, pero ahora ha sido reedificada. Los muros, ¿verdad? Y también las puertas, que las puertas son las puertas de la ciudad, ¿verdad? No son puertas de casa, sino las puertas de la ciudad son portales, ¿verdad? Y dense cuenta que son portales tan grandes, que habían casas sobre ellos. ¿Sí? Había caminos sobre esos. ¿Se acuerdan de esta mujer de Jericó? ¿Cómo se llamaba? La que se salvó. ¿Se acuerdan? La ramera, así se le conoce, ¿verdad? Ella tenía su casa sobre el muro de Jericó. Y aquí, miren, cuando leemos dice, luego sobre la puerta o al costado de la puerta. ¿Cómo es? O bajo la puerta. Dice sobre. ¿Qué significa sobre? Hagamos con la mano. Arriba, encima, sobre. Entonces, ¿qué dice? Sobre la puerta estaban caminando un montón de gente, los judíos. Este es el momento donde ellos ya han terminado de reparar todas las puertas, todos los muros, y van en un desfile triunfante, ¿verdad? A agradecer a Dios, van a hacer la inauguración, ¿verdad? De los muros y las puertas. Entonces están con gozo, y como había tanta gente, se reparten en dos grupos. Un grupo está dirigido por el sacerdote Esdras, ¿se acuerdan? El escriba Esdras, y otro grupo está dirigido por Nehemías, el personaje que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, tengan eso en mente y voy a leerlo otra vez. Dice, y luego, sobre la puerta de Efraín, hacia la puerta de la ciudad antigua, pasamos la puerta del pescado y la torre de Hananeel, hasta la torre de los 100. Luego, seguimos hacia la puerta de las ovejas y nos detuvimos a la altura de la puerta de la guardia. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Yo creo que debemos hacerlo siempre, ¿verdad? Señor, muchas gracias. Estamos completando ahora, Señor, el estudio de estas 12 puertas que están en tu palabra, y tú has inspirado que se escriba, Señor, y nos quede como testimonio para nosotros en este final de los tiempos. Creemos que cada puerta tiene lecciones de vida, tiene principios que debemos conocer, aprender para vivir, Señor. Gracias por cada una de esas puertas. Gracias también por la puerta de la guardia, Señor, que hoy vamos a estudiar. Danos comprensión, Señor. Tú has reservado para el final esta puerta
tienes algo muy importante que comunicarnos, habla a nuestras vidas. Habla a mi vida, habla a tu iglesia, habla a tus ministros, a tus siervos, a tus hijos que estamos oyendo aquí, Señor, y donde quiera que se está oyendo esta palabra, Dios mío. Bendecimos la vida de tu iglesia, de tus ministros, de tus servidores. Pedimos, Señor, que nos des entendimiento. Abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Señor, edifícanos, instrúyenos, exhórtanos también, Señor, y bendícenos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. 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 Muy bien. Ahorita digamos un aplauso de alegría al Señor. Con alegría. Amén. A ver, entonces, esta es la puerta de la guardia, ¿no? Ya, a ver, ya hemos dicho que es la última puerta, les estaba mencionando que hay un desfile inaugural, ¿verdad? Hay dos grupos, uno sale por un lado, el otro sale por el otro lado, se van a encontrar más adelante, ¿verdad? Uno está dirigido por el sacerdote Esdras, o escriba también. Los escribas eran sacerdotes que habían profundizado en el estudio de la palabra, ¿verdad? Eran eruditos en la palabra, ese era un escriba, ¿ok? Y entonces el otro grupo está yendo dirigido por ¿quién? Por Nehemías, ¿ok? Los dos, uno por un lado, otro por otro lado, y eso es lo que nos dice aquí el texto que hemos leído. Y se van a encontrar, o en todo caso, llega primero el grupo de Nehemías y los espera en donde, en la puerta de la guardia, ¿verdad? Esta puerta de la guardia que aquí aparece tiene dos nombres en realidad. En la Reina Valera lo traduce como la puerta de la cárcel, ¿verdad? Así es. Y la palabra que aparece en el hebreo sí es cárcel, también ya lo vamos a explicar, ¿verdad? Y se traducía también la puerta de la guardia. De hecho, estaba revisando y la gran mayoría de traducciones de la Biblia lo traducen así, la puerta de la guardia, ¿verdad? Por el énfasis que tiene, que ahora vamos a explicar también. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se le conoce como la puerta de la guardia? En primer lugar, porque era el lugar donde se reunía precisamente la guardia de turno, ¿verdad? Como en palacio, ¿no? Hay una guardia que está siempre velando, protegiendo, resguardando, vigilando, que está atento. Ese era el lugar donde se reunía la guardia del rey, la guardia de turno, para recibir órdenes de sus autoridades superiores. Recuerden eso, ¿ya? Recibían órdenes, instrucciones de sus autoridades superiores. También esta puerta era el lugar por donde entraba la guardia personal del rey. No era cualquier soldado, no era cualquier tropa, eran la guardia personal, ¿no? Los que protegían, los que velaban, los que respondían por la vida del rey, y que también se usaba para proteger a dignatarios o a personas muy importantes. Hoy en día se usa una expresión, ¿no? De 3 letras para designar a personas muy importantes, ¿no? ¿Cuál es esa palabra? VIP, ¿no? VIP o VIP, dicen algunos también, ¿no? ¿De dónde procede ese VIP? VIP. ¿De dónde viene esa abreviatura? VIP. Hasta ahí llegamos. ¿Ah? Very important person. O sea, persona muy importante. En inglés, ¿no? En el VIP dice o VIP como quiera, o VIP, ya VIP, entonces persona muy importante. Y los guardias estaban precisamente, ¿verdad?, para cuidar de tanto del rey como estas personas de renombre o personas de importancia, ¿ya? Estaba esta puerta al lado de la casa del rey, y en una esquina muy cercana había una atalaya, una torre, donde estaba el vigía para observar, ¿verdad?, atentamente en el horizonte cuando se acercaba alguien, ¿verdad? Ya sea que venía en son de paz, ya sea porque venían no sé, puede ser a visitar, a hacer comercio en la ciudad, o también si representaba algún peligro, ¿no? Tanto para el rey como para la población. ¿Ok? Entonces, a ver, yo me hago aquí la pregunta, ¿no? Aquí es donde yo me detengo un momento cuando estoy estudiando y digo, ¿por qué Dios reservó esta última puerta, ¿verdad? Esta puerta de la guardia, ¿por qué la puso al final, ¿no? De hecho, está casi al final del libro de Nehemías también. Y hemos venido estudiando, ¿se acuerdan? Vamos a hacer un recuento. Creo que tienen la imagen ahí. Hagamos un recuento de las 11 puertas que hoy completamos con esta puerta número 12 y veamos, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera puerta? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Porque están mirando, ¿no? Ya. La puerta
de las ovejas, ¿verdad? Y eso nos habla del nuevo nacimiento, nos habla, ¿verdad? Al comenzar nuestra vida con Cristo, venimos a ser ahora ovejas del Señor, ovejas de su prado, ¿verdad? Nacemos de nuevo, somos parte ahora del rebaño del Señor, hemos sido puestos en la iglesia de Cristo. Eso nos habla de la puerta de las ovejas, ¿sí? ¿Ya? Y que nos debemos reproducir también. Luego, la segunda puerta es la puerta del pescado. Nos habla de nuestra responsabilidad, ¿sí? De predicar el evangelio, ¿no? La Biblia compara a la gente con pececitos, ¿no? Con que deben ser pescados. Por eso a Pedro fue que le dijo: te haré pescador de hombres, ¿verdad? ¿Ya? Entonces nos habla de la evangelización, nos habla de predicar el evangelio, de anunciar a Cristo a toda criatura. Amén. Ahora, la tercera puerta es la puerta vieja, ¿no? La puerta vieja o la puerta antigua, ¿ya? Entonces, no nos habla de las cosas viejas, en parte puede ser, pero especialmente creo que nos habla del fundamento antiguo. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Sí? Que tiene miles de años, y sin embargo sigue siendo tan fresca, tan relevante, tan importante y tan pertinente para nosotros en el día de hoy, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, la puerta número 4 es la puerta del valle, que hace un momento estábamos comentando, ¿verdad? ¿Ya? Es la puerta que nos habla de las pruebas de la vida, ¿no? El valle de la sombra de muerte, ¿sí? Entonces nos habla de los momentos de crisis, los momentos de lucha. Hermano, ¿usted pasa por momentos de lucha en su vida? ¿Sí? Toda la vida, ¿no? Y algunas luchas son más duras que otras, ¿no? Algunas como que nos quieren tumbar, ¿no? Destruir, pero no, Dios no lo va a permitir. Alguien diga amén. ¿Ya? La puerta del valle nos habla de esas luchas, de esas pruebas de la vida, ¿verdad? Que tenemos que batallar día a día, pero salir siempre vencedores en Cristo Jesús. Luego la puerta número 5 es la puerta del muladar, ¿no? La puerta del muladar nos habla de inspeccionarnos, de mirarnos dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Esta puerta, sí, tenía que ser restaurada y limpiada también, ¿no? Por ahí se sacaban todos los desechos y todo lo demás. Hay cosas de nuestra vida que nos contaminan en el día a día, ¿verdad? Cada día, cada semana que vivimos, nos enfrentamos a este mundo, estamos en este mundo, no vivimos aislados del mundo. Y al tener contacto con el mundo, hay cosas que por ahí se pueden pegar, hay cosas que se pueden ir infiltrando en la mente, en el pensamiento, en las emociones, en los sentimientos. ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí? ¿Ya? Entonces siempre hay que estar mirando y sacando, ¿no? Todo. Hermano, ¿usted saca la basura de su casa? ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué no lo deja? ¿Lo puede dejar un día, 2 días, una semana? No. Se pudre, ¿no? Y si se pudre, ¿qué pasa? Ajá, huele feo y contamina, ¿no? Y es peligroso, ¿sí o no? Hasta se puede enfermar, ¿no? ¿Ya? Por eso hay que sacar lo que no sirve, el desecho, lo sucio, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, así también de nuestro corazón, de nuestra casa, que es el templo de Dios, hay que sacarlo. ¿Ya? En algún momento se mete, ¿no? Se mete, ya sea con la mente, con los ojos, no sé, lo que fuera, a través de los sentidos, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que sacar, ¿ok? Eso nos habla de la puerta del muladar, ¿ok? Luego viene la puerta número 6, que es la puerta de la fuente. Ya, la fuente de agua viva nos habla del Espíritu Santo especialmente, también de la palabra, pero especialmente lo aplicamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Es la fuente de vida, la fuente que salta para vida eterna, amén. Ya, es el Espíritu Santo que nos refresca como el agua, ¿verdad? En medio del desierto, en medio del calor, ¿ves? Ahí están tomando agua, ¿no? Porque cuando uno tiene sed, tiene necesidad, entonces toma de la fuente. Y esta es una fuente inagotable, una fuente, ¿verdad? Que está con nosotros para siempre, amén. Que está, el Señor la ha puesto, la ha instalado dentro de nosotros. Usted puede beber de ese agua de vida. Y dice, Daniel, ya puedes desconectar el cargador. Número 7. Puerta número 7. ¿Cuál es? La puerta de las aguas, ¿verdad? Y aquí especialmente se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios. La puerta de la fuente lo aplicamos más al Espíritu Santo. La puerta de las aguas, ¿verdad?
a la palabra de Dios, ¿ya? Que es como agua viva, ¿no? Agua viva es agua que fluye, ¿no? No es agua estancada. Por eso la palabra de Dios debe ser renovada día a día, día a día. Por eso dice el pan nuestro de cada día. El pan también representa la palabra, ¿verdad? Entonces la palabra tiene que alimentarnos, tiene que restaurarnos, tiene que revivificarnos cada día. Entonces, cada día usted quiere renovarse, cada día usted quiere estar fuerte, cada día usted quiere estar fresco en el Señor. Beba de la palabra, del agua viva de Dios. Amén. Ok, puerta número 8, la puerta de los caballos, ¿verdad? La puerta de los caballos nos habla de la restauración de la fuerza espiritual de la iglesia que viene a través de la intercesión, o lo que también se llama la guerra espiritual, la oración de poder, la oración de autoridad, ¿verdad? Que tenemos. El caballo, ¿se acuerdan? Nos permite entrar en batalla, nos permite entrar en guerra. El caballo no tiene miedo, ¿sí? El caballo resopla, relincha y entra sin miedo a la batalla, ¿no? Entonces el caballo nos habla de la iglesia que entra en la batalla. Ahora mismo estaba diciendo también al comenzar, estamos en plena guerra y tenemos que estar atentos. Ahí hay que usar esa puerta de los caballos, ¿verdad? La autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Puerta número 9 es la puerta oriental. Como el nombre por ahí dice oriental, porque nos orienta, la puerta de la orientación, ¿no? Es la puerta de la esperanza. ¿Qué esperanza? Esperamos, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, nuestro Señor, que vuelve por nosotros, vuelve por su iglesia. Él dijo, me voy pero volveré, me voy a preparar su lugar pero vuelvo por ustedes. Voy allá a la casa de mi Padre, hay muchas moradas, les voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes y volveré por vosotros y los tomaré a mí mismo, dice el Señor. Amén. Entonces es la puerta que nos habla, porque por esa puerta, cuando el Señor Jesucristo venga, Rey de Reyes, Señor de Señores, por esa puerta Él va a entrar, esa puerta oriental, ¿sí? Entonces, eso está profetizado, así que nos habla de la venida del Señor, por lo tanto también nos habla de la preparación que debemos tener para cuando Él venga. Si Él viene hoy, que venga, hermanos, que venga. La iglesia dice, ven, ¿no? Al amado le decimos, ven. Al deseado de las naciones decimos, ven, Señor Jesús. Amén. No tenemos miedo del día que venga. ¿Por qué? Porque nos preparamos. Estamos listos para cuando Él quiera venir. Amén. Puerta número 10, la puerta del juicio, o llamada también la puerta de la inspección, ¿verdad? Ya en la puerta donde nos evaluamos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver, mirémonos, hermanos, de verdad, si el Señor viene hoy, ¿dónde nos tocaría? ¿Así o así? Más para abajo. Dios mío. Ay, Señor. La puerta del juicio, para evaluarnos, ¿verdad? Mirarnos introspectivamente, dejar de mirar a otros, es mirarme a mí mismo, ¿no? Cada uno, dice, pruébese a sí mismo, dice la Escritura, ¿verdad? Si estáis en la fe, no dice si estáis en la iglesia, no dice si estás cantando coritos, estás llevando una Biblia bajo tu brazo, no dice eso, dice si estás en la fe, o sea, estás permaneciendo. El que permanece en mí, dijo el Señor, ¿verdad? Y yo en Él, ¿no? Entonces estar unido con Cristo. Si nos desligamos de Él y de vez en cuando lo necesito, ¿verdad? ¿No? Cuando ocupo de Él, cuando hay una urgencia, entonces ahí, hermano, es como algunos amigos, ¿no? Son amigos, pero algunos amigos solo los buscan en la emergencia, ¿no? Algunos amigos solo lo buscan cuando hay una crisis, hay una necesidad. Préstame, ayúdame, auxíliame, ¿no? El Señor, nuestro amigo, nunca nos va a fallar, nunca nos va a dar la espalda. Él ha dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Sí, él es fiel para siempre. El asunto es que aunque Él es fiel, ¿no? Pero Él viene como juez ahora, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y tenemos que estar preparados, no con miedo, pero sí con temor reverente. Amén. Entonces la puerta del juicio nos habla de eso, de evaluar cómo va nuestra vida. La puerta anterior, de la semana anterior, la puerta de Efraín. ¿De qué nos habla la puerta de Efraín? Es la puerta de los frutos, ¿verdad? El Señor demanda de nosotros frutos. ¿Se acuerdan que Efraín, la tierra que le tocó en parte, el terreno la porción, ¿verdad?, que le tocó a esta tribu, es la mejor de todo Israel, de todo. Toda esa tierra de Palestina que fue repartida entre las 12 tribus de Israel, toda esa tierra es buena, es productiva, pero la de Efraín es la mejor. De hecho, el nombre de Efraín significa doblemente productivo,
fructífero, doblemente, ¿no? Habla de la doble porción, habla de la doble bendición. Amén. Entonces, cuando restauramos esta puerta, ¿verdad? Ahí viene esa bendición, esa doble bendición de Dios. Has pasado días de crisis, de llanto, ¿no? De lloro, de angustia, de dolor, de fracaso, de necesidad, de escasez. Bueno, todos hemos vivido eso, ¿no? Todos hemos pasado, o de vivir solamente del día a día, ¿no? Como Israel en el desierto. No le faltaba, pero tampoco abundaba, ¿no? Porque tenía el pan de cada día, pero nada más. Nada más. Y tenían que andar como nómadas en el desierto de aquí para allá. Muchas veces nosotros hemos andado así también, ¿no? Hasta que llega un momento que el Señor quiere introducirte a la tierra de su promesa, ¿sí? Dios quiere que ya entres a esa tierra de bendición. Dios quiere que ya comiences a disfrutar de lo que Él ha preparado para ti. Cuando Israel estaba a punto de entrar, el Señor le dijo, mira, vas a habitar en casa que nunca edificaste y vas a comer de viña que nunca labraste, nunca plantaste, ¿verdad? ¿Ya? Entonces Dios quiere, ¿verdad?, que la iglesia no solamente esté andando cada día con el maná, con el pan, con solo lo necesario. Dios quiere que disfrutemos de esa doble bendición. ¿Usted cree esto? Amén. Pregunto, ¿usted cree esto? Amén. Dios quiere. Nosotros, usted lo quiere también. Escúcheme, no solamente es creer, es desearlo también. Es querer y creer, es creer y querer. Porque algunos creen, pero no lo quieren, o no lo desean. Dicen, creen porque es buena palabra de Dios, yo creo que la Biblia es verdad, pero no lo buscan. ¿Aló? No estoy diciendo que busquen las añadiduras, ¿no? La clave está en buscar el reino de Dios, y el Señor lo ha dicho, pero hay bendición. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que prospere tu alma, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esta es la puerta de Efraín, ¿no? Dios quiere que restauremos esa puerta porque Dios quiere bendecirnos. ¿Para qué Dios quiere bendecirnos? ¿Para qué? Primero, para disfrutar con nuestra familia. Segundo, para bendecir a sus ministros, a sus siervos, para bendecir la obra de Dios. ¿Amén? ¿Ya? Para que la obra de Dios se extienda, se expanda, para ir a más naciones, a más pueblos, a hacer más cosas para el Señor, se requiere más dinero también. ¿Cierto o no? Más gasto, ¿no? Entonces, si usted es más bendecido, si usted tiene más bendición, si usted abunda más en su economía, usted podrá dar más, ¿sí o no, hermano? Claro que sí, por eso Dios quiere bendecirle más. No hay un propósito egoísta, hay un propósito altruista, hay un propósito dentro de los objetivos de Dios. Amén. Y también Dios quiere bendecirnos para ayudar a la gente necesitada, ¿no? Ayudar al pobre, al desamparado, ¿sí? Al huérfano, a la viuda, al extranjero. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Amén. ¿Ya? Entonces, muy bien. Por eso, usted debe desear que Dios lo bendiga, porque así tendremos más para bendecir. Por eso se dice bendecidos para bendecir. A ver, díganlo, a ver, bendecidos para bendecir. Amén. Ok, entonces ahora sí, vamos a entrar a la última puerta, ¿ya? Porque estaba diciendo yo, ¿por qué Dios ha reservado esta puerta al final, verdad? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué lecciones, qué instrucción hay con esta puerta? A ver, vamos a ver. Esta es la puerta, vamos a llamar así, la puerta de la responsabilidad, ¿no? Y especialmente la responsabilidad en dos áreas. Responsabilidad con los ministros de Dios y responsabilidad con la congregación, con la iglesia de Cristo. ¿Ok? Vamos a ver. Bien, ahora bien. Estábamos hablando de que también esta puerta, o todas las puertas, ¿verdad?, nos hablan de Cristo. Yo encuentro aquí que esta puerta representa a Cristo como nuestra máxima autoridad. ¿Se acuerdan que en esta puerta se reunía, ¿no?, la guardia para recibir instrucciones de quién? Órdenes, instrucciones de quién? De sus autoridades superiores, ¿verdad? Superiores. Entonces, por eso creo que la máxima autoridad superior para nosotros en la iglesia, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Así que esta puerta nos habla de Él como nuestra máxima autoridad. Él nos da las órdenes, Él nos da las instrucciones, Él nos dice lo que debemos y lo que no debemos hacer. ¿Amén? Muy bien. Ok, hablemos un poquito del significado bíblico de esta puerta. La puerta de la guardia, o también llamada la puerta de la cárcel. De hecho, la palabra en hebreo es la palabra mátara, así se llama, mátara con doble T, ¿verdad? Y significa
Cárcel. Literalmente significa cárcel, ¿verdad? Entonces, como un lugar donde está guardado, vigilado, ¿sí? Un lugar donde hay que estar constantemente atentos, ¿verdad? Protegiendo, vigilando, cuidando, una prisión, ¿no? Una cárcel, ¿ok? Ahora, pero yo fui un poquito más allá y busqué y encontré que la raíz de esta palabra, matará, proviene a la vez de una raíz hebrea que significa mantener algo siempre protegido, siempre guardado, algo que está constantemente resguardado, ¿no? ¿Ya? O en todo caso que está como almacenado también, ¿no? Que está abrigado, inclusive se traduce también, ya que está dentro de él. Inclusive da la idea de una persona que guarda ira, que guarda enojo, guarda, conserva, lo mantiene dentro, guardado. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Hay gente que guarda enojo, ¿no? ¿Sí? Había una hermana, me acuerdo, que tenía varias hijas y decía, una de ellas era bien traviesa, y Jessica se llamaba y le decía Yeka, le decía, y siempre hay uno que es más travieso o traviesa, ¿no? Y la hermana se aguantaba porque era cristiana, ¿no? Y me acuerdo que ella siempre le decía esta palabra, decía, Yeka, el chancho se mata gordo, Yeka, el chancho se mata gordo. ¿Qué quería decir? Cada vez que le hacían renegar, le decía, el chancho se mata gordo. ¿Qué estaba diciendo? Estaba aumentando todo. Estaba guardando, acumulando, aumentando, enojo. Como el chancho, pero y cuando ya estaba gordo, ya imagínense, ¿no? Pobre chanchito, ¿no? Ya. Ustedes no son así, ¿no? No. Si no dicen amén, voy a aprender. Ya. Ok. Ahora bien, notemos que cuando leemos en el texto, el énfasis no está tanto en la cárcel, no está en la prisión. El énfasis está más bien en la guardia, ¿verdad? Que debía proteger lo que estaba dentro de, ¿no? Por un lado la prisión, porque se les encargaba también a algunos prisioneros cuando era necesario, pero también especialmente tenían que velar por la seguridad del rey, ¿verdad? Tenían que estar atentos, vigilantes, protegiendo a su autoridad. ¿Ok? Entonces el énfasis está más en la guardia, no en la cárcel. Por eso que la mayoría de traducciones se han dado cuenta de eso y lo traducen así: la puerta de la guardia. ¿Ok? Muy bien. Entonces hablemos a ver de las dos cosas que nos enseña esta puerta, ¿no? Dijimos que es la puerta de la responsabilidad. A ver, diga, responsabilidad. Una vez más, dígalo fuerte. Muy bien, responsabilidad. Dos áreas de responsabilidad que tenemos, que nos habla esta puerta. Uno es la responsabilidad con los ministros de Dios. ¿Quiénes son los ministros de Dios? Aquellas autoridades que Dios ha puesto al frente de la iglesia, ¿ok? A cargo de la iglesia, ¿no? Mayormente son los pastores, pero hay otros ministros también, ¿no? Llámense apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Pero especialmente los pastores son los que están a cargo, al frente, son responsables delante de Dios por la iglesia. ¿Amén? Amén. Ya, eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, como esta guardia estaba alerta, ¿no? Estaba vigilante, estaba continuamente atentos, protegiendo, ¿verdad? La vida, la integridad, la seguridad de su autoridad, que era el rey, ¿verdad? Entonces nos habla a nosotros también de proteger a las autoridades que Dios ha puesto en cada iglesia, ¿no? En cada iglesia tiene una autoridad, ¿sí? Una autoridad. Puede haber un cuerpo de pastores, pero solo puede haber una autoridad. Amén. Sobre todos, ¿no? Primero el Señor Jesús, por supuesto, sobre toda la iglesia mundial, ¿no? Pero en cada iglesia local, Dios ha establecido una autoridad. Habrá un rebaño y habrá un pastor, ¿ya? Y esto es para que tengamos claro, puede haber pastores, puede haber ministros, puede haber apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, todo lo que quieran, pero solo uno puede estar en autoridad. ¿Sí? No es que todos van a ser la autoridad al mismo tiempo, no, porque eso sería un problema enorme, ¿no? Porque entonces uno piensa de una forma, otro piensa de otra forma, uno tiene otra visión, otro tiene otra decisión, uno siente una cosa, otro cree otra cosa, ¿verdad? Entonces eso sería un gran problema, solo puede haber una autoridad. Entonces Dios trata con una autoridad que Él delega. Dios da autoridad, Dios delega autoridad en una persona sobre cada congregación. Comúnmente es el pastor, ¿ok?
¿Ya? Entonces, esto es importante. Ahora, noten aquí, bueno, tendríamos que leer el libro completo, ¿no? Yo espero que lo hayan estado revisando, ¿verdad? Pero en el libro se encuentra de que el pueblo pues había descuidado completamente todo, totalmente, ¿no? Y por eso que se tenía que reconstruir. Cada una de esas puertas estaban descuidadas, pero se fueron restaurando, se fueron reconstruyendo, ¿verdad? Los muros también, ¿no? Imagínense vivir en una ciudad sin muros en aquellos tiempos. Hoy en día dice, ¿para qué necesitamos muros, verdad? Hoy en día uno dice, bueno, los muros es como las rejas que se ponen ahí alrededor de la urbanización o también en una bodega. Hoy en día ya no hay bodega, no hay, ¿cómo se dice en Costa Rica? Costa Rica, ¿cómo se dice bodega? Tienda, decimos acá tienda, bodega, pulpería, ¿no? Y es para nuestros hermanos que nos escuchan por allá en Centroamérica. Entonces, hoy en día prácticamente no hay pulpería, no hay bodega que no esté rejada, ¿no? ¿Verdad? Usted ya no ve, ¿no? Todas están rejadas. ¿Por qué tienen rejas? Ferreterías y bueno, ¿por qué tienen? Por seguridad. Por seguridad, ¿no? Porque la violencia, ¿verdad? Es tanta, la inseguridad todos los días, ¿no? A cada rato. O sea, el noticiero está lleno de eso, ¿verdad? Ya, imagínense ahora una ciudad donde en los tiempos antiguos había así, gente que venía con violencia, a arrebatar, a robar, a asaltar. No solamente se llevaban las cosas, sino también a las mujeres y hacían, bueno, tanto daño. A sus jóvenes se llevaban como esclavos, es una cosa terrible. Por eso que las ciudades tenían que estar amuralladas. Entonces imagínense cómo Israel, cómo la ciudad de Jerusalén la habían descuidado tanto que no se preocuparon, porque ya tenían años viviendo ahí y no se preocuparon de levantar las defensas de la ciudad, ¿no? Una iglesia que viva, ¿verdad? Así como muy tranquilos, ¿no? Como decir, bueno, que venga lo que venga, que pase lo que pase, porque lo que tenga que pasar, pasará. Lo que tenga que venir, vendrá, ¿no? No. O sea, hay cosas que nos toca a nosotros. Por algo la Biblia nos manda que estemos vigilantes, por algo la Biblia nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quién devorar. Pero por algo la Biblia nos dice que estemos siempre ahí, ¿verdad? Orando. El Señor Jesús a sus discípulos dijo, velad, orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la oración ayuda a vencer la carne, a resistir la tentación de la carne. Entonces por algo es. Entonces una iglesia que no ora, una iglesia que no se prepara, ¿verdad? No levanta los cercos espirituales, es como una ciudad sin defensa, sin muro de contención, sin haber restaurado las puertas que protejan la seguridad. Hermano, usted cuando vino de su casa, ¿usted cerró la puerta de su casa? ¿Le echó llave de repente? En la noche cuando usted se va a acostar, ¿usted se acuesta nomás o siempre mira si la puerta está cerrada? ¿Y por qué lo hace? Si usted confía en Dios. Yo seguro bien mi puerta. ¿Ah? Usted confía en Dios, ¿verdad? ¿Y para qué cierra su puerta entonces? ¿Ah? No, yo también confío en Dios, yo también cierro la puerta. ¿Por qué? Una cosa es que confiamos en Dios, otra cosa es ser tonto, ¿no? No le voy a regalar la puerta abierta para que entre el enemigo y haga lo que quiera, ¿no? O sea, hay cosas que me corresponden a mí. O sea, donde ya no está a mi alcance, Dios se hace cargo, pero lo que a mí me toca, yo tengo que hacerlo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por eso la iglesia tiene que mantenerse vigilando, restaurando, ¿verdad? Cuidando, levantando muros de protección. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Sí? ¿Ya? Por eso vigilantes todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado con esta ciudad? Se habían descuidado totalmente, no solamente los muros, no solamente las puertas, lo peor de todo es que habían descuidado el templo de Dios. Totalmente. Y hay otros libros de otros profetas como Ageo y otros, ¿verdad?, que hablan de justamente llamando al pueblo a que restauraran el templo. Habían descuidado el templo, habían descuidado las ofrendas, habían descuidado el servicio en el altar. O sea, todo totalmente se había abandonado. Tanto que hasta los sacerdotes, los levitas, que eran consagrados, que su único oficio en la vida era servir a Dios en el templo, hasta ellos habían abandonado su puesto. ¿Y por qué habían abandonado? Nehemías se da cuenta, porque el pueblo no lo sostenía. Porque, acuérdense, cuando se repartió la tierra, se dio a todas las tribus, excepto la tribu de Leví. De la tribu de Leví vienen los levitas. De la tribu de Leví vienen los sacerdotes.
De la tribu de Leví vienen los ministros de Dios del altar. Me estoy explicando, ¿sí? Y Dios estableció en sus leyes de que el pueblo, con el trabajo que tenían, debían sostener, dar para el sostenimiento de estos ministros de Dios, para que ellos se ocuparan, dedicaran su vida únicamente, exclusivamente consagrados al servicio de Dios. Y el pueblo se hacía cargo de sostenerlos a través de sus diezmos, ofrendas y primicias. ¿Me estoy explicando, hermano? Es algo que usted conoce. Entonces el pueblo había descuidado esto, y como no les daban, obviamente que iban a hacer los sacerdotes, los levitas, ¿qué iban a hacer? Porque si no recibían, ¿de qué iban a vivir? Porque ellos sí eran casados. Porque en la Biblia no está prohibido el matrimonio para los sacerdotes. Esa historia de que los sacerdotes no deben ser casados y el celibato, eso es antibíblico, antinatural. Porque el hombre necesita a su mujer. No es bueno que el hombre esté solo, lo dijo el Señor. ¿Y quién pretende ser más sabio que Dios? ¿Aló? ¿Estamos? Entonces, los sacerdotes tenían familia. Y si no tenían para sostenerlos, ¿cómo iban a hacer? Con razón, ellos tuvieron que abandonar. No debían hacerlo, pero es entendible, porque tenían que buscársela para ver cómo dar de comer a sus hijos, a su esposa, ¿verdad? Y sostenerlo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende, verdad? ¿Ya? Por eso la iglesia, y esta de manera general para la iglesia de Cristo, no estoy hablando de esta iglesia, pero la iglesia de Cristo en general debe velar por sus ministros, debe cuidar de sus ministros, debe proveer para sus ministros, debe estar vigilante de que sus ministros, especialmente sus pastores, tengan lo necesario para que ellos dediquen su vida, estén consagrados a servir a Dios, porque cuando sirven a Dios no es que están dedicados orando nada más, ahí adorando, meditando, ¿verdad? Ahí haciendo meditación, no. O sea, es un tiempo con Dios a solas, sí, pero a la vez están preparando, están sirviendo, están ministrando. Servir a Dios es servir a Dios sirviendo a la gente. Porque Dios es invisible. Además, ¿qué le podemos dar nosotros a Dios que Él necesite? Lo que Dios, cuando hablamos de servir a Dios, es servir a Dios haciendo lo que Dios ha mandado hacer al ministro, que es pastorear, vigilar, alimentar, ¿verdad? Cuidar, instruir, proteger, reprender también, disciplinar cuando sea necesario. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Sí? Entonces, se necesita tiempo para hacer eso. Necesita tiempo para estudiar, inclusive para preparar esto, ¿verdad? Esto no aparece porque yo oro y digo, bueno, en el nombre de Jesús, que aparezca todo el mensaje, revélale, Señor, ya, Shazam, que apareció todo, escrito, así apareció. O sea, son horas y horas y horas, y días, ¿no? Meditar, estudiar, investigar, ¿no? ¿Por qué le digo yo en el hebreo dice eso? ¿Por qué? ¿Por qué le digo que en el griego dice eso? ¿Por qué? Porque yo no sé quita la palabra de hebreo. No, en absoluto. Tengo que ir a un diccionario, tengo que ir a buscar, tengo que ir a buscar una fuente. ¿Qué significa esta puerta? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa? O sea, eso es tiempo, es investigar, es inquirir, es escudriñar diligentemente para que ustedes coman, ¿no? Algo nutritivo. Entonces, eso toma tiempo, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Entonces, la iglesia, las congregaciones deben ¿cómo decir? Valorar ese esfuerzo que hacen sus pastores. Deben cuidar de sus pastores, deben proveer para que sus pastores se dediquen. Por mí, hermano, todos los pastores deberían servir a tiempo completo al Señor. Ningún pastor debería estar dedicado a otra cosa, ¿verdad? Pero ¿por qué muchos pastores tienen que hacer un trabajo de medio tiempo, ¿no? O trabajar de taxistas, trabajar de ingenieros, trabajar de profesores, trabajar de, bueno, de lo que fuera, ¿no? Cualquier trabajo, todo trabajo es digno mientras sea legal, ilícito, ¿verdad? Y moral, ¿no? ¿Ya? Yo conozco pastores que son cargadores, esos que cargan peso y todo eso, y son pastores agricultores, ¿no? ¿Ya? Y sí, conozco un pastor que hace ataúdes. ¿Cómo se le llama? Funerario, bueno, algo así, ¿no? Y está orando, y él ora para que Dios le dé trabajo. Él pide a Dios que Dios le dé más trabajo. ¿De qué significa eso? Él tiene que pedir, ¿no? Le tiene que pedir que Dios le dé trabajo, ¿no? Porque si no hay trabajo, ¿no? O sea, ¿de qué vive, no? Y su trabajo significa que alguien tiene que morir, ¿no?
Pero antes de eso dice que él cubre con la sangre de Cristo, dice a su familia y la congregación. Yo, por la Biblia, digo, todo pastor, todo ministro debería estar dedicado íntegramente al servicio de Dios. Y la iglesia debe responder por ellos. La iglesia debe sostenerlo, la iglesia debe proveer. El pastor dedique completamente su tiempo a la obra del Señor. Así cada iglesia avanzaría más. O hermano, la iglesia sea pequeña, mediana o grande, el dinero nunca ha sido un problema en el reino de Dios. Es confiar en Dios, ¿no? Y ser responsable. Por eso estamos hablando, esta puerta nos habla de la responsabilidad. Es mi responsabilidad cuidar, ¿ya?, del ministro de Dios, de los siervos de Dios. ¿Sí? Es su responsabilidad, cuidar de su pastor, de su ministro. Hermano, usted es responsable de cuidar de su pastor. Sí. ¿Ve? Entonces, ellos habían descuidado eso. El pueblo había descuidado, pero a Dios gracias, aquí tenemos 2 versículos que nos hablan de que esto también fue restaurado. Miren, el versículo 44, Nehemías capítulo 12, versículo 44. ¿No? Ahora que el pueblo está gozoso, está feliz. Usted sabe, cuando la gente está feliz, la gente, wow, ¿no?, se vota, ¿no? La gente está más dispuesta, ¿sí o no? Cuando uno está feliz, ya hija, pídeme lo que quieras, dice, ¿no? A la pastora yo le digo, cuando estoy feliz, yo le digo, ya, pídeme lo que quieras, lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daré. Entonces, para ser bíblico, ¿no? Ok, bien, versículo 44 dice: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos. ¿Les habla algo de eso? Las ofrendas, las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades. ¿Qué son los ejidos? No tejidos, sino ejidos. Ejidos. Una palabra nueva, ¿verdad? Bueno, yo conocí a los ejidos porque hay un lugar allá en Piura donde serví, ¿verdad?, a jovencito, que se llamaba justamente Los Ejidos. Sencillamente Los Ejidos es un terreno comunitario que está fuera de la población, un terreno en común donde ahí se puede, va el ganado a pastar, ¿verdad? Y como es comunitario, de cualquier persona, de cualquiera puede dar a sus animalitos, a su ganado, pueden llevarlo ahí y pueden comer sin que nadie diga esto es mío o esto es del vecino. No, es de uso común, es comunitario. Esos son los ejidos, ¿ya? Entonces de eso está hablando aquí también. Los diezmos para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. ¿Para quiénes? Los sacerdotes y levitas. ¿Quiénes eran ellos? Los que servían, ¿no?, en el templo, ¿sí? Porque era grande el gozo de Judá. O sea, ¿por qué volvieron a hacer eso? Dice, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Así que la oración de los pastores, creo que los pastores debemos orar, pastores, ¿verdad? Según este versículo debemos orar para que haya grande gozo en la congregación. Que el pueblo esté siempre con gozo, ¿no? Que el pueblo esté siempre gozoso. ¿Por qué? Porque el pueblo cuando está con gozo, ¿verdad? Entonces es más liberal, ¿puede ser? ¿Sí? Más suelto, más generoso, más dispuesto. Más dispuesto, ¿ya? ¿No? Se suelta más. Amén, ¿no? ¿A usted le pasa eso? ¿Se da cuenta? Cuando está con gozo, ¿no? Ya. Ahí está el gozo, ¿no? Versículo 47 también dice: y todo Israel. ¿Quiénes eran? Todo Israel. En días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa. ¿Cuándo? En su día. En su día. Consagraban a sí mismos sus porciones. O sea, consagraban quiere decir que ponían aparte, ¿sí?, de lo que ellos habían cosechado, lo que habían preparado, lo que tenían, ¿verdad?, de sus crías, de todo. Dice, consagrar significa poner aparte, separar para uso santo, ¿verdad? Entonces dice, consagraban sus porciones, ¿para quiénes? A los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los servidores de Dios, ¿ya? Y los levitas a su vez consagraban parte a los hijos de Aarón. Ese es el diezmo del diezmo, ¿ya? Entonces el pueblo traía el diezmo,
Y ellos también a su vez daban su diezmo. Eso la Biblia habla de eso, el diezmo del diezmo. Y hasta los pastores también tenemos que dar nuestro diezmo, pues. Porque los pastores piden que la iglesia dé el diezmo, ¿no? Y el pastor, usted pastor, tiene que dar su diezmo también. ¿No? A usted le dan su diezmo, usted lleve su diezmo a su pastor, ¿no? Amén. Así es, eso es lo bíblico. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? El diezmo del diezmo. Entonces los pastores reciben el diezmo y el pastor toma del diezmo que le han dado, separa el diezmo también del diezmo, ese es el diezmo del diezmo, y va y lleva su autoridad. Yo hago eso. Yo tengo mi pastor y yo separo el diezmo y le doy a mi pastor también. Me estoy explicando. Por eso puedo decirles a ustedes con toda propiedad, con toda autoridad, porque es lo que yo hago también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así debe ser la iglesia de Dios, responsables de proveer para el sostenimiento, la provisión de sus pastores y de los que sirven en el templo. Amén. ¿Ya? Hebreos 13:7, nueva traducción viviente, dice: acuérdense de los líderes, ¿verdad? En la Reina Valera dicen sus pastores, ¿no? Que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Muy bien. ¿Ya? Entonces, el otro cuidado que hay que tener con los ministros de Dios, además de la provisión material, digamos, es también el hecho de proteger su integridad, la integridad física, la integridad emocional, inclusive la integridad familiar también, ¿no? La integridad de su testimonio, la integridad de su vida. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Si alguien quiere atentar, alguien quiere hacer daño, alguien quiere o está, ¿verdad? Ya hablando mal, alguien está lanzando dardos, ¿no? Alguien quiere venir en contra de los pastores tienen que estar atentos. Tienen que estar atentos. Los pastores, perdón, la iglesia tiene que estar atentos a sus pastores, velando, vigilando, protegiendo, guardando las espaldas. Eso hacía la guardia, ¿no? Protegía la integridad del rey. ¿Sí? ¿No? Aquí no pasa esto, pero hay algunos países como Estados Unidos, en algunos lugares donde hay gente que va armada al culto. Y ha habido casos donde han disparado contra el pastor. Y hoy en día usted va a Estados Unidos, yo he estado personalmente en cultos donde hay un agente de seguridad, hermano en Cristo, que está con su revólver tipo vaquero. Así literal, así con su revólver ahí. Y la primera vez que yo vi me impresioné cómo en la iglesia ver a alguien con pistola o revólver. Digo, no es por seguridad, porque aquí pasan. O sea, así como ven que en los colegios que algún loco desatado va y dispara a cualquier persona, entonces también ha sucedido en las iglesias. Entonces hay iglesias que tienen, muchos, que tienen así, un personal hermano de la iglesia que está a cargo, ¿verdad? Con su revólver, con su... Se siente raro, ¿no? En un punto así. Y tiene que estar bien preparado. Porque tiene que estar bien, exacto, y tiene que estar bien preparado, por supuesto, ¿no? Pero así es. ¿Le llama la atención? Sí, a mí también me llamó la atención, pero sí. ¿Pero para qué están? Para proteger, no para hacer daño, para proteger, para resguardar. Entonces aquí no hay que andar con armas, no, yo estoy diciendo que, bueno, desde el próximo domingo, ¿verdad? No van a venir aquí armados con sable, no van a venir con su chaira, con todo. Chaira es una palabra antiquísima, ¿no? Que cuando mi abuelita era Boy Scout. Los muchachos saben qué es una chaira, los muchachos no, escopeta tampoco, sable tampoco. Un cuchillo corto, ¿no? Ya, un cuchillo. ¿Un qué? ¿Qué dijo? Un chuzo. Un chuzo. Para hacer chuzos. Allá le dicen chuzo. Bueno, eso. Sí. Como una daga, ¿no? Un cuchillo corto, ya ese es una chaira. ¿Ya? Así, hechizo, como se dice, ¿no? Hecho así. Ya. Bueno, entonces no estoy diciendo que van a venir sin nada, ¿no? Pero es decir, manténganse alerta, ¿ok? Siempre cuiden de sus pastores, cuídense de los servidores, estén atentos, más en estos días especialmente, pues, atentos, alerta, ¿no? De cada uno. Tengan ahí la lista de los nombres de los servidores de la iglesia, los pastores, ¿verdad? Y manténganlos en oración, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ok. Y la otra lección que nos da esta puerta es la puerta de la responsabilidad con la iglesia, con la congregación.
¿Ya? Dice Nehemías 12:39, en la última parte de este versículo que leímos, dice, y nos detuvimos a la altura de la puerta de la guardia. ¿Se acuerdan al principio que le dije? Salieron dos grupos, ¿verdad? Dos coros, los coros estaban cantando, entonando himnos, celebrando, dando gloria a Dios, aleluya, exaltando al Señor, en gozo, ¿no? Porque la ciudad había sido restaurada, los muros, las puertas, todo, van a inaugurar todo eso, están felices, ¿verdad? Ya, entonces van dos grupos, pero uno de ellos llega más rápido, el grupo de Nehemías llega antes que el grupo de Esdras, ¿verdad? Y cuando llegan ahí, están pasando a la puerta del pescado, la torre, de Hananel, todo eso, cuando llegan a la puerta de la guardia, el texto dice, nos detuvimos, ahí nos detuvimos. La pregunta es, ¿por qué se detuvieron? ¿Por qué se detuvieron? Bueno, tenemos que pensar en algo, el texto no lo dice, ¿no? Lo que yo creo, ¿verdad? Que ellos se detuvieron, ¿verdad? Es porque ellos tuvieron que esperar el otro grupo, ¿verdad? A que llegara la otra agrupación que venía con Esdras, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que ser egoísta, como cuando uno dice, bueno, yo voy adelante, ¿no? Yo, el que quiere que me siga, ¿no? Y el que va a mi paso, que vaya a mi paso, ¿no? Y el que va lento, allá ellos, ¿no? Salados ellos, ¿verdad? Dicen, no, o sea, no es que yo voy a andar y yo llego solito, yo llego primero, ¿verdad? Tengo que estar siempre mirando a mis hermanos cómo están, tengo que estar viendo la congregación cómo está, quién está rezagado, de repente alguien se quedó, ese día que fuimos ahí al servicio misionero, ahí al pasar migraciones, una de las hermanas se quedó, ¿no? Se quedó y se hubiera quedado. Si nosotros nos hubiéramos salido del aeropuerto, ella se hubiera quedado. ¿Y qué iba a hacer? La devolvían, la deportaban, la metían a dónde, no sabían. No le dejaban pasar. Pero justamente porque estamos atentos a todo lo que dice, todos avisen a ver que pasamos todos, ¿no? Yo estaba dejando que todos vayan adelante, porque uno ya como ha entrado varias veces más o menos sabe lo que debe hacer, pero ya como nos llamaron por otra caseta, entonces tuvimos que pasar. Pero justo uno de los integrales del equipo estaba atento y dijo, pastor, a la hermana, ¿quién era? Sarela fue, ¿no? Yo pensé que era Vanessa, bueno, Sarela, que se parece bastante, ¿no? Ya, bueno, y entonces me dice, estaba en el otro lado, y tuvimos que devolvernos por otro lugar y nos encontramos y ya hablamos con el oficial de migración, le explicamos todo, Dios nos dio gracia y pasamos, ¿no? Pasamos todo. Pero, ¿se dan cuenta? Hubo alguien que estaba atento, alguien está diciendo, pastor, mira, la hermana, pasó esto, le sucedió esto. Si nos hubiéramos ido, ¿se imagina? Primer viaje. Y encima tiene terror de volar. Cuando se montó el avión apenas salió, ¡ah! Gritó, sí. Tuve que agarrarle, mi su hijita de 12 años, y yo ahí calmando. La hijita, la menor, estaba consolando, y yo, mamá, respira, lo hacía. Es la responsabilidad, ¿no? La puerta de la responsabilidad. Mira, ¿cómo estamos? A ver, ¿quién no vino hoy? ¿Quién no está viniendo estas semanas? ¿No? Esta mañana estaba mirando, Claudia no está llegando, la hermana Claudia que siempre se sentaba por ese lado, no está viniendo. ¿Qué está pasando con él? ¿Qué sucede con él? ¿No? Y el hermano Andrés, bueno, está internado, ya sabemos. Úrsula y Carlos también, ¿no? Que están en recuperación. Pero a ver, ¿quiénes no están? ¿No? ¿Quiénes están aquí, pero los observamos a ver cómo están también, cómo les va también? No es solo venir nada más, ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Cuando usted pregunta a alguien cómo estás, realmente interésese, que la pregunta sea sincera, no como un saludo, ¿verdad? Como algo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿No? Como algo ya rutinario, o sea, realmente pregunte de corazón, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Aló? ¿No? Pregúntale al que está al lado, pregúntale, ¿cómo estás? Mira a los ojos. Sentado, le dice. Ser responsable, ¿no? Los que se quedan rezagados. ¿No? Pero también, hermanos, de otro lado, también tenemos que ver por aquellos que están yendo bien. Aquellos que les va bien, aquellos que están fuertes, están fortalecidos en el Señor, aquellos que vemos que están desarrollándose, que están creciendo, no, tampoco hay que ser egoísta con ellos, ni mucho menos envidiosos. No se envidien. Nada de envidia.
nada de que envidia santa, nada, olvídese, envidia es envidia, no hay envidia santa, hermano. La envidia cuando te sientes mal porque a otro le va bien. Te sientes pero bravo, brava, porque a él le bendice, a mí no. ¿Qué quiere él que no tenga yo? ¿Y por qué ella tiene lo que no tengo yo? No, alégrese. Motive, alienta a lo que le va bien. Está yendo bien, hermano, pero sigue así. No, cuídate mucho, ¿verdad? Ya, pero sigue creciendo, sigue adelante. Vamos, lleva más frutos, sigue creciendo, sirve al Señor, lo estás haciendo bien. Alienta a sus hermanos, a sus hermanas. ¿Aló? ¿Estamos? Esta semana leí una historia que no conocía. Lo publiqué ahí en un grupo de ministros, ¿no? ¿Ya? Y no sé si alguno lo leyó por ahí. Es la historia de dos personajes bien conocidos. Uno es Thomas Alva Edison, el otro es Henry Ford, el que fabricó los autos Ford, ¿verdad? ¿Ya? Y Thomas Alva Edison, todos sabemos, ¿no? ¿Conocido por qué? Por varias cosas. Entre la más famosa de todas es que inventó, ¿qué cosa? El bombillo, ¿no? El bombillo, o el foco, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Ya? El bombillo eléctrico, ¿no? Entonces, y esa historia habla de Thomas Alva Edison cuando él ya era un renombrado inventor, ya era famoso, ya tenía mucho dinero, ¿verdad? Había puesto su fábrica inclusive, y era un buen inventor, porque no solamente inventó eso, varias cosas, y entre uno de sus proyectos que tenía Thomas Alva Edison era construir un automóvil, pero que fuese, digamos, movido por un motor eléctrico. Miren, que hoy en día se está haciendo ya Thomas Alva Edison en su tiempo, estamos hablando finales de los años 1800, principio del año 1900, estamos hablando siglo XIX todavía, principio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue esto? Fue que ya Thomas Alva Edison era famoso, y un día escucha hablar que uno de sus obreros estaba inventando un automóvil. Y él, que ya era famoso y tenía dinero y tenía su fábrica y todo, él también quería inventar un automóvil. O sea, estaba viendo que uno de sus obreros le iba a hacer, ¿qué cosa? La competencia. ¿Qué hizo Thomas Alva Edison? Se encontró con él, ¿verdad? Y lo alentó, le animó, dijo, lo estás haciendo bien. La diferencia de Ford, Henry Ford, es que él había concebido hacer el automóvil que se alimentaba con un motor a gasolina, que no existía en ese tiempo. Hoy en día es muy común, en ese tiempo no se conocía, ¿verdad? Y él, cuando Thomas Alva Edison se enteró de eso, le dijo, mira, creo que está bien, aunque él quería hacerlo con un motor eléctrico, le dijo, pero estás yendo bien, creo que esa es la idea, la mejor idea que puedas tener, así que sigue adelante, que te vaya bien, ¿verdad? Que casi como que Dios te ayude. Y con esas palabras que recibió este muchacho, que era obrero nada más, jornalero, y yo leí la historia completa de Henry Ford, y él dice que gastaba 2 horas después de su trabajo diario, llegaba a su casa, se había hecho un tallercito en el patio trasero de su casa, y ahí en ese tallercito él gastaba 2 horas adicionales en la noche, preparando, armando manualmente, ¿verdad? Mecánicamente todo. Le tomó 2 años hacer un automóvil, 2 años. Lo logró hacer, logró inventar, él no fue el inventor del primer automóvil, pero uno de los más famosos, el modelo T, el Thunderbird, ¿no? Y entonces, cuando él inventó eso, se hizo millonario y puso su propia fábrica, ¿no? Y le fue muy bien, millonario, ¿verdad? Ganó muchísimo dinero. Y entonces, para esos tiempos, cuando él ya era millonario, la fábrica de Thomas Alva Edison tuvo un siniestro, se quemó completamente, totalmente. Ese fue más o menos el año 1904, ¿no? Principio de los años 1900, estamos hablando de 800 años atrás, ¿verdad? Se quemó totalmente. Fue tanto el desastre que hubo, que hasta el seguro, viendo que era demasiado grande, ya no pudo cubrir los gastos de eso. Así que Thomas Alva Edison se fue a la quiebra. Quebró totalmente. Cuando Henry Ford se entera de eso, le entrega un cheque. Estamos hablando en esos años. El cheque era por $750,000. $3/4 millón, que hoy en día sería muchísimo más. Y le dice, si usted necesita más, solamente déjemelo saber. Usted tendrá lo que sea necesario.
Tremendo, ¿no? No solo eso, sino que los dos se hicieron viejitos. Y Tomás Alva Edison, cuando ya era más viejito, le pusieron una silla de ruedas, ya estaba muy, muy delicado. Y Henry Ford también ya estaba viejito. Y mandó traer también su propia silla de ruedas. Y compró una casa al lado de Tomás Alva Edison. Se fue a vivir al lado de su vecino. Y dice que hacían competencia, carrera de carro de silla de ruedas. Y eran a ser buenos amigos. ¿Todo por qué? Cuando le tocó la desgracia, aquel que él le había ayudado, le había dado la mano, le retribuyó. Seguramente no lo esperaba, quizás hasta se podía haber olvidado, pero Dios nunca se olvida de lo bueno que hacemos. Y tuvo que ser Dios que movió el corazón. Qué lindo es así, ¿verdad? Parece una historia así como un cuento, ¿no? Pero esto es real, esa historia es real. Hermano, qué lindo que nosotros, como iglesia del Señor, vivamos así. Amén. Que cuando ves a alguien, le des la mano, lo alientes, lo motives, ¿verdad? Y dices, esfuérzate más, sigue adelante, te va a ir bien con la bendición de Dios. Si puedes apoyarle, apoya. Puedes animarle, anima. Si puedes orar por él, ora por él. No tienes algo material o de dinero para darle, no importa, pero una palabra, un abrazo, un aliento, una oración, eso también tiene mucho significado. ¿Verdad? ¿Y me estoy explicando? Sí. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer. Debemos hacer. Y no sabemos las gracias, no sabemos las vueltas que da la vida. Cuando pasa el tiempo, pasan los años, ¿verdad? Y nos volvemos a encontrar que lo que hoy sembramos, mañana cosechamos. Amén. Lo que hoy dimos, quizás con sacrificio, con esfuerzo, mañana nos es devuelto. Muchas veces no es la misma persona, eso hay que decirlo. No siempre la misma persona, más nos tocamos con gente ingrata, ¿verdad? Que uno le da la mano y no responde igual. No hay problema, porque uno si lo hace debe hacerlo de corazón sincero, desinteresado. Pero Dios que ve todo y que lleva cuenta de todo, Él ha dicho, da y se os dará. Amén. Medida, ¿no? Buena, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. O sea, mediste generosamente, generosamente también cosechas. Amén. Te devuelven, ¿sí? Y Dios se encarga de eso. Por eso hoy es el tiempo, ¿eh?, de ser responsables. Hoy es el tiempo de velar. Velen por sus pastores, velen por sus autoridades, velen por los servidores, velen por los hermanos de la congregación. Estemos atentos. ¿Sí? A veces el pastor, como el papá de la casa, no siempre está enterado de todo. Uno debería estar enterado de todo, pero la verdad, da tristeza o da vergüenza también. A veces uno no se entera de todo. ¿Le ha pasado al papá de familia? Hay cosas que el papá no sabe y después se entera cuando ya las cosas están, cuando el muerto está enterrado. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no me dijeron? Por eso mismo, porque te pones así. A veces el pastor también, por lo que sea, ¿qué pueden pensar? ¿No? Tiene mucha carga, le voy a preocupar, tiene muchas ocupaciones, está, lo que sea. A veces no lo dicen, porque es necesario avisar. Una cosa es el chisme cuando se divulga a todo el mundo, no, otra cosa es hablar a su autoridad. Y se mantiene la confidencia, ¿verdad? Y en confianza, dice, la hermana está pasando esto, este joven está en esta situación, este problema está pasando, ¿verdad? Así que vamos, es para ayudar, es para corregir si es necesario, para hacer algo. ¿Estoy explicando? ¿Sí? Amén. Pero tenemos que ser responsables. La puerta de la guardia nos habla de eso, ¿eh? Entonces, terminemos hablando, a ver, ¿cómo restauramos esta puerta? ¿Ah? ¿Cómo restauramos? A ver, una señal de que esta puerta ha sido restaurada fácilmente es cuando nos damos cuenta que la iglesia se hace responsable de proveer para el sustento de sus ministros, de sus pastores, de los servidores de la iglesia. ¿Amén?
Cuando la iglesia reconoce, ¿verdad? Y toma esta responsabilidad de proveer para el sostenimiento, entonces estamos restaurando esta puerta de la guardia, ¿no? Que es para proteger, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? ¿No? Otra señal es cuando no permitimos que alguien murmure, que alguien calumnie, que alguien hable mal, que alguien esté golpeando y uno lo esté dejando que hagan eso, ¿no? No. Una señal de que una iglesia tiene esa puerta bien restaurada, ¿verdad? Bien fortificada, es cuando eso no permite que se hagan daño a sus líderes, sus servidores, sus ministros, sus autoridades, ¿ok? Alguien habla mal, usted no tiene que entrar en pelea. No tiene que entrar en guerra contra la persona, pero hay cosas que uno sí puede hacer, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, en paz, ¿no? En paz, con prudencia, con sabiduría, ¿ok? ¿Ya? Pero usted cuando tenga que hablar, hable, y cuando tenga que callar, calle. Hay momentos que hay que ser prudentes. Recuerden que varias veces decimos, hay peleas que no se deben pelear, ¿sí? Hay peleas donde usted no tiene que meterse, especialmente las ajenas, ¿no? ¿Ya? No les conté el caso de un pastor, ¿no? En Colombia, un amigo mío, que una pareja se estaban peleando en la calle, una pareja, ¿no? Parece que eran esposos, y el hombre estaba pegando a la mujer. Esa no les he contado, ¿no? No quieren que les cuente. No quieren. No. Bueno, ya. Este fue un pastor peruano, un amigo mío de mi promoción, ¿no? Del ministerio. Entonces estaba en Colombia sirviendo y veo una pareja de ser esposos, y entonces, bueno, esto fue así, ¿no? Y él me lo contó. Entonces el hombre le estaba pegando y le estaba dando duro a la mujer, así que el pastor se enojó, se molestó. ¿Cómo es posible que tú le pegues? Y el hombre le comenzó a pegar al pastor. El pastor se tuvo que defender. Bueno, era un misionero, no era pastor a Carlos, era un misionero que también ayudó. Se tuvo que defender, y defendiendo se le pegó más al hombre, al esposo, ¿no? Y ya le estaba dando duro también. Le estaba dando duro, y así, para que aprendas, así, ¿no? Y como le estaba dando tan duro, vino la mujer y le pegó, ¿no? Y entre los dos le pegaron al misionero. Entonces dice, lección, nunca más me meto. Bueno, pasa, ¿no? A usted también le pasa. O de repente sea tus testimonios, ¿no? Por defender, porque estaba que le golpeaba a la frente y le meto y dice, ¿qué te metes? Si él me está golpeando, ¿por qué te metes? Ya no más, ya no vale defender. Así le dijo la esposa, así le dijo, él es mi esposo, ¿por qué te metes a ti qué te importa? Él me golpea, más me quiere, más Bueno. presión, más me quiere. Bueno, ya. Entonces, o sea, pero lo que sí tenemos que rescatar aquí es, en cuanto a la iglesia, volviendo al tema de la guardia de la iglesia, ¿no? Hay que ser leales, sean leales a sus ministros, sean leales a sus pastores, sean fieles, leales. La lealtad es muy importante, ¿ya? No traicionen a sus pastores, no traicionen la confianza, ¿verdad? En ellos. Ustedes conocen, acá tenemos los llamados, una tropa, una guardia llamada los húsares de Junín. ¿Por qué son famosos? Son históricos, tienen cientos de años. ¿Por qué son famosos ellos? Porque es una guardia que está designada exclusivamente para proteger al presidente. Es exclusivamente, ellos no se dedican a nada más que proteger al presidente. Y son gente muy altamente preparada, seleccionada, ¿verdad? Y la característica fundamental de ellos es que ellos son leales al presidente, pase lo que pase, venga lo que venga, y fuere lo que fuere. Y por eso ellos son reconocidos, ¿no? Hasta internacionalmente, ¿no? Por su lealtad, su fidelidad. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Okay. Nosotros no somos ni úsares, ni somos de Junín, no somos huancaínos, pero sí, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser leales, ¿sí? La lealtad es muy importante. Por favor, mire al que está al lado, tóquele donde pueda tocarle y dígale, tenemos que ser leales siempre. Al Señor y a los ministros de Dios, ¿no? O al pastor, al ministro de Dios que nos ha puesto, ¿no? Entonces, terminando, para restaurar esta puerta, ¿qué se requiere? ¿Verdad? ¿Qué se debe hacer? Necesitamos velar por la integridad de los pastores, ¿ya? Resguardar, proteger los pastores, los ministros, los servidores,
¿verdad? Recalcando para nuestros hermanos que nos escuchan en otras iglesias, también en otros lugares, ¿verdad? Cada iglesia debe ser responsable de sostener, de proteger, de sustentar, ¿verdad? Y de velar por sus pastores, completamente. Entonces, cuando hacemos eso, estamos restaurando esta puerta de la guardia. ¿Amén? ¿Ya? Entonces, finalmente, este es final como un añadido nomás, también es la puerta donde podemos ministrar perdón y reconciliación a aquellos que han pecado, de manera que les mostremos el camino hacia la puerta del juicio para que se vuelvan a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en la puerta de la guardia también teníamos, y demos gracias a nuestro Señor.